¿Conocen el fantástico lago de Banyoles, en Cataluña, que está considerado uno de los más misteriosos de España y del mundo? ¿Saben que existe un triángulo de lagos que están relacionados entre sí y cuya existencia parece demostrar que esta zona puede hundirse y desaparecer para siempre bajo las aguas? ¿Saben que en uno de esos lagos del Pla de Banyoles todavía vive un animal de origen prehistórico? ¿Conocen este pequeño lago que sin embargo podría convertirse en una trampa para el que caiga en él? ¿Conocen los misterios que encierra este lago bajo cuyas aguas desapareció un avión militar? Si están interesados en estos misterios geológicos, pronto comprobarán que estos forman parte de nuestra España mágica y misteriosa. España mágica y misteriosa. Bienvenidos a los misterios de nuestra España mágica. Hoy los enigmas serán de tipo hidrológico y geológico, porque hoy vamos a ocuparnos de una serie de extraños fenómenos que se producen en torno a un gran lago llamado el lago de Banyoles. Y en torno a él hay otros pequeños lagos que también presentan innumerables enigmas. Enigmas hidrológicos, enigmas geológicos, que hoy en nuestro programa sobre los enigmáticos lagos de Banyoles intentaremos descifrarlos, porque aunque la ciencia avance, no se puede negar que los enigmas existen. La formación del lago de Banyoles constituye un enigma desde sus propios orígenes, porque su nacimiento no es el producto de una inundación de agua que cubriera la zona, sino que su formación corresponde a la disolución de diversos materiales geológicos que provocaron el surgimiento de una serie de pequeños lagos, tras lo cual se produjo el juntamiento de las aguas y, posteriormente, motivaron la aparición de este fantástico gran lago. No existe visiblemente ningún gran caudal de agua que alimente al lago. Sin embargo, se cree que el agua procede de la zona de l'Alta Garrotxa y llega a través de las cuencas de los ríos Llarca y Burro. Pero resulta ser que estos ríos no transportan tanta cantidad de agua como para poder llenar el gran lago de Banyoles, por lo que necesariamente debe de estar alimentado por ríos subterráneos. El hombre que estrenó el lago, según la leyenda, fue Morgat. Morgat era un labriego que tiene todavía la casa solariega a orillas mismas del lago. Salió una mañana de primavera a arar con su yunta, con su mejor yunta y con un arado nuevo, flamante. Empezó a roturar el terreno de su gran campo y a los pocos pasos oyó una voz misteriosa que le decía: Morgat, Morgat, retírate, vés-te'n a casa o seràs negat, retírate o morirás ahogado. No hizo caso, era un hombre valiente y siguió arando. No tardó la voz en repetir el aviso. El hombre hizo caso del aviso misterioso y se retiró. Al llegar a su casa, dio la vuelta y vio que su gran campo era un inmenso lago. El lago. Acababa de estrenarlo.
Con leyendas o sin leyendas, las características de este gran lago son especiales. Y ello motiva que los enigmas en torno a él sigan existiendo y multiplicándose, como por ejemplo su profundidad. ¿Cuál es el verdadero fondo real del lago? Aunque se sabe que aproximadamente tiene una profundidad entre 35 y 40 metros, curiosamente, cada vez que se procede al sondeamiento del lago, resulta ser que el ecosonda revela que en algunas zonas su profundidad nunca coincide, porque varía. Súbitamente se encuentran unos enigmáticos pozos estrechos como chimeneas, que tienen una caída vertical hasta de 130 metros de profundidad, donde cualquiera podría quedar atrapado por el fango de sus fondos. ¿Qué ocurre realmente en el fondo de este lago? Hay que decir que los enigmas del lago, afortunadamente hoy por hoy son prácticamente inexistentes. La ciencia se ha encargado de desvelarlos. Y en cuanto a las chimeneas, contienen en su fondo un lodo en suspensión que varía su profundidad en función de la presión del agua que entra por esas chimeneas. Este lodo también, lejos de ser un lodo antropófago que se coma a los cuerpos o los enganche por los pies, lo que hace es ser el depositario de materia orgánica que va allí y se deposita, y por las características de su composición, la descomposición de esta materia orgánica se ve altamente acelerada. Ello es debido al conjunto de materias insolubles que se encuentran mantenidas en suspensión bajo sus aguas, debido a la presión de entrada de agua que se produce desde abajo hacia arriba. Por este motivo, resulta prácticamente imposible la visibilidad de sus fondos, que es absolutamente nula, y provoca que cualquier caída de un animal, persona o vehículo desaparezca bajo las aguas. Hace muchos años, yo creo que el año 1914, se celebraba una fiesta de un cura que había cantado la primera misa. Vinieron a pasar aquí el lago, tomaron una embarcación y se fueron a barquear, que se dice, a barquear. Como que había mucha gente y la embarcación iba demasiado cargada, entró un poco de agua, se echaron a un lado y la embarcación se sobró. Unos salieron y otros no aparecieron jamás, como si el lago se los hubiera tragado. Este lago también fue escenario de un insólito suceso durante la Guerra Civil en 1939, fecha en la que cayó en sus aguas el avión ruso modelo Katiuska, que desapareció bajo las aguas, víctima de la voraz materia orgánica existente en el mismo. El año 1937, en plena Guerra Civil, cayó un avión de combate, cayó al lago. Y allí se quedó porque nadie se preocupó de rescatarlo. Había otras cosas que hacer. Y hace cuestión de 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, la Armada Española, que tiene la base en Cartagena, mandó aquí un destacamento de submarinistas y se informaron de dónde había aquí más o menos, se les indicó y lo rescataron. Yo mismo contribuí en el rescate de este avión que quedó muy troceado, pero muchas cosas las encontraron, pero cosas fue imposible encontrarlas porque supongo que se los había tragado al lago, porque trozos de hélice, por otros trozos no, y mucho material que no lo encontraron. Bien, hasta cierto punto es lógico que no se encontrara el avión al cabo de cierto tiempo de ser buscado, porque el avión estuvo fabricado con componentes de aleaciones ligeras de aluminio que al llegar al fondo fueron rápidamente mineralizadas. Hay una actividad microbiana muy elevada y de alguna manera el 95% del avión quedó disuelto en estas aguas, encontrándose solamente las partes más duras de acero
como son los componentes de las balas y partes de piezas del motor. Junto al gran lago de Banyoles existe otro lago que es redondo, llamado l'Estanyol de Vilà, que según la creencia popular tiene la particularidad de ser este el lago madre de todos los demás. Pero, ¿de dónde sacó tanta agua este pequeño lago para formar otro tan grande? Este es otro pequeño lago llamado el Llac de la Cendra. Se llama así porque sus aguas parecen escupir cenizas, aunque en realidad está lleno de margas, es decir, lodo. Esto hace que sea peligroso bañarse en él, porque impide la libre evolución humana debido a la alta densidad existente en las aguas de este lago. Junto a este lago existen otros dos que se encuentran escondidos entre la vegetación de la zona. Son los pequeños lagos llamados Muntal Gros, y muy cerca de este está el Muntal Petit. Existe otro lago llamado de Can Cisó, junto al laboratorio de limnología, que tiene la particularidad que sus aguas de repente cambian de color y se transforman, adquiriendo un color rojo, quizás debido al desenvolvimiento de las bacterias fototróficas del azufre en el agua. Pero incluso con la explicación científica respectiva, nos preguntamos ¿por qué este lago se vuelve rojo y los otros no? Máxime cuando todos tienen las mismas características y se encuentran en la misma zona. En el hoyo llamado Clot d'Espolla, situado a una altitud de 215 metros por encima del lago de Banyoles, se produce uno de los fenómenos hidrogeológicos más sorprendentes que se conocen. Aquí se encuentra el Llac d'Espolla, que tiene la particularidad de ser un lago de características intermitentes. Aparece y desaparece. Unos días existe y otros ya no existe. Entonces, la cuenca del lago se seca. Pero lo más extraño es que cuando llueve más abajo, en el gran lago de Banyoles, y en cambio no lo hace aquí arriba, entonces este pequeño lago reacciona creciendo rápidamente su nivel de agua, e incluso a veces desbordándose, cosa que debería ser imposible al encontrarse este lago a una altitud superior al otro. Por eso nos preguntamos, ¿por qué se desborda el lago superior cuando está lloviendo en el inferior? Este fenómeno, que para la gente es muy enigmático, tiene una clara explicación hidrogeológica. La zona lacustre de Banyoles está compuesta por un intrincado sistema hidrogeológico de canales y agujeros por el que circula el agua. Cuando llueve en demasía, la presión en este sistema subterráneo hidrogeológico se eleva de tal forma que el agua debe buscar cotas más altas para salir. En esta búsqueda alcanza el lago d'Espolla. Otro de los enigmas más sorprendentes del lago d'Espolla es que aquí todavía vive un tipo de animal de origen prehistórico y que en este lugar ha encontrado su hábitat perfecto para perpetuarse a través del tiempo. ¿De qué tipo de animal se trata? Este animal es el único animal que habita en esta laguna por sus especiales características de reproducción, y es cierto que para muchos zoólogos se trata de un fósil viviente. Es un animal muy peculiar, de hecho es un crustáceo branquiópodo llamado Triops cancriformis, que en general se le llama tortuguita de agua y que tiene la facilidad de enquistarse en periodos secos para poder germinar estos quistes durante periodos húmedos.
Los misterios y los enigmas se acumulan y superponen en torno a esta zona de lagos misteriosos, porque siguen apareciendo nuevos lagos. En esta zona plana, de densa vegetación y espeso bosque, en 1978, de repente, la tierra, los árboles y todo lo que había en este lugar se hundió. Y donde antes había un bosque, surgió un nuevo lago, y en unas horas apareció el nuevo lago Steinau. Como buen lago, el de Bañolas tiene su dragón, su drac. Moraba en la parte norte del lago, que en aquella época carolingia, era muy cenagoso. Devastaba la población, aterrorizaba a los habitantes y a petición del pueblo, incluso Carlomagno intentó con sus caballeros eliminar el dragón. No lo consiguió. En cambio, el abad del monasterio, a la sazón Sant Mert, con solo su estola y una bendición, consiguió amansarlo. Lo condujo hasta la plaza del pueblo y la gente se libró de él matándole públicamente. A poca distancia del último lago se encuentra otro, el llamado Estany de Can Cisó. Este lago, cuyas aguas cambian de color, sufrió en 1986 un nuevo hundimiento de tierras, y el lago se hizo mucho más grande de lo que era antes. En la misma zona se pensaba edificar un parque, pero ello no fue posible porque se dieron cuenta de que las aguas cercanas se tragaban todos los kilos de arena que le fueron echando. Así apareció el lago llamado Estany de la Riera Castellana, que aunque es de reciente aparición, ya tiene 8 metros de profundidad. El azufre de estas aguas hace que sean tóxicas, pero lo realmente inquietante es que algún día las aguas acaben con toda esta zona de Can Cisó, y donde hoy hay bosque y vida animal, mañana puede haber un gran lago surgido de las entrañas de la tierra. ¿Será esta una trampa ecológica? ¿Estaremos situados encima de un desconocido gran lago subterráneo? La zona sobre la cual se encuentra asentada el lago de Bañolas es una zona hidrológicamente activa, incluso en la actualidad. Recientemente se han producido hundimientos que han dado lugar a lagunas. Un ejemplo es l'Estanyol Nou, que se formó al lado de otras dos lagunas ya previamente formadas, formando un triángulo de lagunas que realmente es curioso. También hay que decir que se están detectando cada día más surgencias de agua con un caudal importante y que predecir cuál va a ser el próximo hundimiento es por ahora imposible. Como ven, esta es una zona realmente enigmática, pero lo verdaderamente inquietante es la posibilidad que este gran lago de Bañolas pueda convertirse en el barómetro de la Tierra. Es decir, parece ser que este lago aumenta de nivel, incluso sus aguas se desbordan 24 horas antes de que se produzca un terremoto en cualquier lugar del mundo. Si esto es así, significaría que este lago de Bañolas está directamente conectado con las entrañas de la Tierra. La geotecnia estudia las características de las 3 categorías de lagos, ya que unos señalan la meteorología de la zona, otros la colación de las vetas mineralógicas y las corrientes de agua, y los últimos son barómetros registradores de las actividades internas de la Tierra y los efectos tectónicos que proceden de las entrañas de la misma Tierra. Existen en nuestro planeta
4 lagos que actúan como grandes válvulas registradoras de la actividad interna de la Tierra y sus efectos tectónicos en la masa terrestre. Estas tranquilas aguas del lago de Bañolas no lo son tanto. Cada vez que en cualquier parte del mundo hay una erupción volcánica, un terremoto, el nivel de las aguas sube. Lo explico en mi libro. Este fenómeno se da también en otros 3 lagos del mundo, en la parte septentrional y en la parte oriental, exactamente en Nueva Zelanda, en Togo y en Sumatra. Este fenómeno tiene el significado de que las aguas termales volcánicas calientes emergen desde una profundidad de 5.000 metros y tardan, hecho muy curioso, 50 años en subir a la superficie. Parece ser que este fenómeno de estos 4 lagos del mundo puede tener también algún otro lago que sea un barómetro de los terremotos, como es el lago de Gallo Canta en la provincia de Zaragoza y el de San Maurici en el Pirineo catalán. Existen testimonios que aseguran que el lago se desbordó en 1868, coincidiendo con el estallido del volcán Marma Iowa y también del Krakatoa, que barrió la isla de Sumatra. En 1906 coincidió con el terremoto de San Francisco en California. En 1923 con el terremoto que asoló en más de un 80% la ciudad de Tokio en Japón. En 1933 coincidió con el terremoto de Kansoe en la China continental, que causó más de 150.000 muertos. También ha coincidido en repetidas ocasiones con las erupciones del volcán Vesubio en Nápoles, Italia. Otras subidas del nivel han coincidido con los terremotos que asolaron Agadir, Persia e Irak en 1923 y 1933. Parece ser que una de las subidas de las aguas más importantes coincidió con la catástrofe del terremoto de Managua en 1963. Yo he vivido inundaciones de este lago. Todas ellas han sido muy rápidas, que se desborda con mucha facilidad y no sé si será por las lluvias o por las lluvias. La cuestión es que cuando uno se da cuenta ya tiene las aguas a los tobillos. Ahora, las causas, no lo sé. Parece todo un poco misterioso. Hoy hemos expuesto los extraños fenómenos que se producen en el conjunto de lagos de Bañolas y hemos profundizado en ellos. Pero, ¿son realmente estos los motivos que provocan esta serie de misterios geológicos, hidrológicos y biológicos? Realmente el lago de Bañolas y sus lagos y su conca lacustre son realmente muy importantes y muy enigmáticos y a la vez muy atractivos de descubrir a lo largo del tiempo. Hemos podido vivir informativamente, sobre todo desde ver cómo aparece y desaparece un lago, como es el Clot d'Espolla, hasta personas engullidas por el lago, que no han sido engullidas, sino que cuando salen prácticamente pueden estar medio descompuestas, o un avión que cayó en plena guerra civil y que cuando lo encontraron en el año 1985 no pudieron acabar de componerlo porque estaba totalmente casi comido por las aguas del propio lago de Bañolas. Misterios por descubrir, enigmas que la ciencia estudia y que hoy hemos querido presentar a ustedes en este programa de la España mágica y misteriosa. Vivimos rodeados de misterios. Si usted conoce alguna historia extraordinaria, si usted ha sido protagonista de algún hecho fantástico, o si usted ha sido testigo de algún fenómeno inexplicable, escríbanos al apartado de correos 207, San Cugat del Vallès, 08190. Así ayudará a conocer mejor nuestra España mágica y misteriosa.
Si están interesados en las temáticas de nuestro programa, el próximo estará dedicado a las misteriosas casas encantadas. ¿Quieren saber si realmente existen? ¿Quieren conocer lo que ocurre dentro de ellas? ¿Les gustaría conocer el lugar exacto donde se encuentran? Pues tenemos una cita con usted en el próximo programa. Hasta entonces, buenas y mágicas noches.